Excelente día y bienvenidos a una sesión más de ergonomía. Mi nombre es Erika Elizabeth Martínez Colín y hoy veremos los aspectos biomecánicos. La biomecánica es la ciencia que estudia la relación entre las estructuras biológicas y el medio ambiente, basándose en los principios y las leyes de la física mecánica, abarcando desde el análisis teórico hasta la aplicación práctica de los resultados obtenidos. La biomecánica otorga las bases científicas para llevar a cabo el análisis de los movimientos con la finalidad de describir posturas y movimientos viciosos, producto de las secuelas generadas por las diferentes patologías, evaluar funcionalmente al individuo con el fin de determinar la técnica terapéutica adecuada de todas aquellas posibles de utilizar en cada caso particular, dar las pautas para obtener un rendimiento físico óptimo de acuerdo a sus posibilidades, prevenir alteraciones futuras como resultado de una utilización inadecuada de su estructura corporal. Evaluar la relación individuo-esquema laboral con la finalidad de orientar al mismo hacia el máximo aprovechamiento de su potencial laboral y la prevención de patologías derivadas de una utilización ergonómicamente inadecuada de su estructura corporal. El objetivo principal de la biomecánica es evaluar la relación entre el movimiento ejecutado y el gasto de energía implicado en su realización, con la finalidad de optimizarlo, es decir, hacer su máximo rendimiento posible. Un cuerpo puede encontrarse en dos situaciones denominadas estados o sucesos físicos, es decir, reposo o movimiento. La condición fundamental para la producción de movimiento es la existencia de una fuerza. Toda fuerza provoca en la estructura sobre la que actúa dos efectos externos que se traduce en el cambio del estado físico en el que un cuerpo se encuentra y el estado interno que representa la reorganización molecular de la estructura corporal, creando un estado de tensión que se manifiesta con deformación y aumento de temperatura. Para llevar a cabo un análisis biomecánico simple de un determinado gesto, debe seguirse metódicamente una serie de pasos. Como primer lugar, el primer nivel de observación, que consiste en una observación global del gesto. Una observación detallada puede revelar una gran cantidad de información. Un correcto análisis debe de incluir tanto las cadenas responsables del movimiento principal como a aquellas destinadas al mantenimiento de equilibrio. En segundo lugar, tenemos elegir aquel segmento que interesa el análisis, por tanto, elegir un instante donde se va a comenzar el análisis, es decir, la posición inicial y la posición final. La secuencia de movimiento debe de ser dividida en tantos instantes intermedios como sea necesario, teniendo en cuenta que cuando más grande sea la cantidad de instantes analizados, mayor será la fiabilidad del análisis. Y por último, la representación del sistema orgánico como un sistema gráfico Dempster, constituido por los ejes mecánicos de los eslabones de las cadenas y los centros de masa, ya sea de cada cadena como de una totalidad del sistema. Esto permite transformar los hechos naturales en variables físicas y matemáticamente analizables. Esta representación gráfica debe de ser una fiel expresión del sistema en estudio, por lo que debe de representarse estrictamente la relación tanto estructural, es decir, a escala, como espacial de segmentos entre sí. Por lo tanto, decimos que la biomecánica es la ciencia que estudia los principios, los métodos y las aplicaciones de las leyes de movimiento mecánico en los sistemas biológicos. Hace énfasis en aspectos físicos del trabajo y la adaptación biológica a ellos, en temas como manejo manual de cargas, fuerzas, repeticiones, posturas, vibraciones y repetitividad. Los estudios biomecánicos realizados para analizar tareas industriales se identificaron condiciones que afectan la productividad y el bienestar de los trabajadores. Entre ellas podemos mencionar el minimizar los movimientos de fuerzas actuantes sobre la columna y las articulaciones. El estrés sobre el sistema musculoesquelético depende tanto del peso sujetado como de una distancia del eje de giro. Evitar comprimir los tejidos blandos y concentrar el peso
sobre pequeñas estructuras anatómicas para evitar compromisos en las irrigaciones sanguíneas y microtraumas. Con la aplicación de la biomecánica en la ergonomía podemos determinar la influencia del trabajo en el sistema musculoesquelético del trabajador y hacer recomendaciones para optimizar las tareas con menor impacto sobre la salud de quien lo ejecuta. Algunos de los tips ergonómicos serían: dividir el peso de la carga de ser posible, optar por empujar que jalar, tirar o traccionar, elija dejar caer o bajar que subir. Transporte sin ayuda mecánica, solo objetos cuyo empaque permita llevarlos cerca del cuerpo. Evita el manejo de cargas sobre el nivel de los hombros. Evitar los giros y flexiones del tronco. Minimizar el desplazamiento con cargas. Reducir el peso de la carga cambiando tamaño, forma o distribución de la carga. Privilegie el uso de ayudas mecánicas para trasladar las cargas como grúas, carretas, poleas, etc. En las posturas que obligan a las articulaciones permanecer fuera de su posición neutral, incrementa el riesgo de que aparezcan lesiones dependiendo de su frecuencia, magnitud y exposición. Por ejemplo, realizar flexión de cuello mayor de 60 grados por más de 1 hora al día puede generar dolor agudo en 120 minutos. Incluso las posturas consideradas más neutras, si se realizan de manera sostenida por periodos largos de tiempo, reduce la circulación, causa tensión muscular y pueden asociarse con la aparición de lesiones. Por lo tanto, se recomienda alternar las posturas frecuentemente, realizar ejercicios y entrenamiento físico para permitir la recuperación del sistema musculoesquelético. Termino con una frase. Ten claro que a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Nos vemos en la próxima sesión.